Vinieron a recibir una palabra fresca de parte del cielo. Dile al que está al costado, enchúfate. Más fuerte, dígale, enchúfate. Ahora al que está atrás, dile, conéctate. Si Dios lo hizo con ella al empezar el culto, ¿qué no va a pasar al finalizar? ¿Cuánto quiere que pase con usted? Uy, Dios mío. ¿Usted no quiere ver a Dios obrar en su vida, sí o no? Mire, yo necesito que usted me dé 3 amén, pero bien fuerte. A ver, con lo más fuerte que tenga. 1, 2, 3. Así tiene que estar la iglesia, rugiendo en todo momento. Lo que el diablo sabe y lo que la iglesia no sabe es que el poder que Dios ha puesto en la iglesia no está en sus manos, no está en sus pies, no está en su dinero. El poder que Dios ha puesto en la iglesia está en su boca. A tal punto de decirle a la iglesia, declara, hijo, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en el cielo será desatado en la tierra. La boca de la iglesia es el poder sobrenatural que radica en ella. Por eso es que los muertos resucitan cuando tú les hablas y le dices por su nombre, Vilma, el espíritu de muerte te deje en paz. Y el que estaba muerto vuelve a vivir. ¿Usted lo cree? Porque si no lo cree, Dios va a hacer que pase aquí para que usted lo crea. Porque Dios es experto en mostrar su gloria, y cuando a Él le ofende que no crean en Él, lo hace mayor todavía. Faraón no creía en Dios. Faraón creía que él era Dios. Entonces Dios le tuvo que enseñar qué es lo que realmente significa ser Dios. Hacer que una columna de fuego de un lado alumbre y del otro lado oscurezca. Hacer que la nube de día aparezca sobre Israel. Mostrarle a Faraón que Dios con un soplido, con un ruá, puede partir el mar en dos. Y decirle, Faraón, tú ni con tus 10,000 carros de a caballo puedes hacer lo que yo hago así en un segundo. ¿Me entendió o no? Dios es experto en mostrarle al hombre que realmente es ser Dios. Dios es experto en mostrarle al hombre qué realmente significa sobrenatural. Dios no es experto en pelear con el hombre porque no se demoraría ni medio milímetro de segundo en destruirlo. Pero como la bondad de Dios no es destruir ni confrontar al hombre, sino hacerlo creer, Él muestra su maravilla y su poder para que la humanidad se rinda a sus pies. ¿Dios podría hacer una tierra nueva ahora? Claro que sí. ¿Podría destruir la humanidad ahora y mañana haber otra población más grande que la que hay ahora? Claro que sí. Apocalipsis 15 dice que tendremos un cielo nuevo y una tierra. ¿Y que eso lo va a hacer quién? Jehová, Dios. Y eso significa que si Dios lo va a hacer en Apocalipsis, lo puede hacer hoy. ¿Por qué no lo hace hoy? Porque quiere que la humanidad se arrepienta. Dele un aplauso al amor y a la misericordia que Dios tiene con nosotros. Amén. Escúcheme. El día viernes tuvimos un momento muy bonito, pero no solo bonito, sino trascendental aquí. Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos les gustaría ver más milagros aquí? ¿Cuántos quieren ver las piernas crecer, al cojo soltar la muleta, al mudo hablar, al sordo oír, al ciego ver? ¿Cuántos quieren eso? ¿Sabe por qué? Porque hay otras iglesias que también lo quieren, pero Dios lo ha hecho aquí. ¿Cuántos lo quieren seguir viendo aquí? ¿Cuántos quieren ver cosas mayores aquí? Miren, vamos a ver un video rapidito. Lo dejé ahí, está Leiderson en el escritorio, está el video. No va a demorar casi nada, es un video cortito. Vamos a verlo. Lo pasan en la transmisión, de repente también lo pueden pasar y va a salir para que la gente pueda ver el video. Es un video corto de todo lo que vivimos el día viernes aquí en la administración de milagros y sanidades. Dios está a punto de hacer algo grande en el área de los milagros, en el área de las sanidades.
vamos a tener una campaña, Dios mediante, antes de finalizar el año, para que todas las sillas de ruedas se queden vacías, las muletas las acomodemos en un lugar acá en el templo, y para que los aparatos auditivos empiecen a ser rotos. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Lo que pasa es que Dios fluye en su tiempo y en su momento. Y Dios es Dios y por eso hay que alabarle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver ya rápidamente el video. Está en el escritorio, no está en otro lugar. El día viernes, le comento, le sigo un poquito, alargando un poquito más el preámbulo, porque de repente el video es un poco rápido. Hubieron aquí prácticamente pulmones que se terminaron de desarrollar. El problema cuál era, que la niña, los pulmones, como había pasado 4 meses en la incubadora, desarrollaron lo suficiente para poder subsistir, pero no para realizar con normalidad cualquier actividad cardíaca. No podía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Prácticamente le terminó de generar los pulmones aquí, en la iglesia. ¿Qué hizo con la mujer cuando no podía agacharse por los tantos pólipos que tenía aquí? Le quitó los pólipos en el ovario a esa mujer. Cuando se agachaba, lo hizo otra vez y lo va a ver, no sentía ningún tipo de dolor. Yo quiero que usted crea que aún las manos tullidas que hablamos ayer en el podcast del Evangelio de Mateo y Marcos y muchos más, sucedió el día viernes aquí. Ahí usted va a ver, amén. Vamos a verlo. ¿Sabe por qué? Porque hoy día vemos un milagro allí, pero después lo vas a ver en tu casa. Hoy día lo ves a través de una pantalla, algunos lo vieron el día viernes aquí, pero después lo van a ver en su familia, porque para Dios no hay nada imposible. No lo hay. Tome asiento. Ahora sí vamos a empezar el tema de hoy. ¿Por qué? Porque quiero que usted esté consciente del movimiento que en la iglesia está entrando. A veces nosotros decimos la iglesia está en movimiento, y cuando lo decimos no lo decimos por hablar o por fanfarronear o por alentarlo. Yo no soy motivador, yo no he estudiado coaching, yo no soy entrenador personal motivacional. Yo sí soy predicador de la verdad de la palabra, pregonero de Cristo Jesús, iglesia de Cristo vivo. Ese soy yo y ese es usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema y decimos la iglesia está en movimiento, los profetas, su pastor es profeta. ¿Cuántos dicen amén? El pastor es apóstol, el pastor abarca los 5 ministerios: el apóstol, maestro, evangelista, pastor, profeta, porque Dios también le habla en visiones y en sueños. Él escucha la voz de Dios audiblemente. Lo que pasa es que tu pastor no hace mucho cohete, pero Dios le habla. Y yo también tengo un don profético, tengo un don. Ahora Dios sigue activando esas cosas. O sea, tus autoridades en la iglesia, cuando hablan, hijo, te dicen algo, no te lo dicen por alentarte, te lo dicen porque de verdad está pasando. Ahora, si Jesús, el Hijo de la verdad, la palabra hecha carne, el verbo, la luz del mundo, vino a Genezaret, y siendo Él el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, no creyeron en Él, y Él no pudo hacer ningún milagro, ¿por qué cree usted que no lo pudo hacer? Por la falta, dígalo fuerte, la falta. Quiere decir que si en la ausencia de fe no hay ningún milagro, en la abundancia de fe, ¿cómo? Hay abundancia de milagros. Si aquí abunda la fe, prepárese, porque lo que viene es una ola de cosas que nadie puede creer, pero que sus ojos van a ver. Aleluya. Vamos a entrar rápidamente el día de hoy a un tema no tan largo, pero preciso. Y vamos a hablar, y justo nos cae a pelo por la hora, vamos a hablar de un tema importante que Dios me dio y quiero impartirlo. ¿Cuántos lo quieren recibir? Y quiero que corra conmigo, aleluya. El día de hoy vamos a hablar del precio de la unción. ¿Qué es la unción? Dígale que está al costado, ¿qué es la unción? Dígalo así, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? La unción es la habilitación celestial para que alguien esté acreditado en moverse en el ámbito espiritual. Me refiero a lo siguiente:
La unción es un permiso legal delante del cielo, la tierra y el infierno para que tú seas reconocido como autoridad en lo sobrenatural. Amén. Cuando alguien unge, está autorizando y legalizando la postura de ese ser en el mundo espiritual. ¿Correcto? Por eso es que usted dirá, pastor, usted me ungió, usted me envió, pero en el mundo terrenal todavía no veo nada, porque en el mundo espiritual ya estás posicionado. En el mundo espiritual ya estás colocado. Desde el momento en que te ungen, los demonios saben tu nombre. Los ángeles conocen tu nombre. Y Dios sabe a quién le ha dado autoridad a través de sus profetas y de sus pastores y de sus apóstoles, de sus autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted no se va a echar aceite usted mismo, ya estoy ungido. No, así no funcionan las cosas. Así no son las cosas. Dígale que está al lado, sonríe. Dígale que está al costado, al lado, sonríe, porque Dios te ama y te ha visto en tu cuarto echándote aceite. Eso no funciona así. Para freírte un huevo encima puede ser, pero no para otra cosa. ¿Correcto? Escuche bien. Hay legalmente en el mundo espiritual un ministerio facultado para quitar el manto del reino y para dárselo también a otros según la voz de Dios. ¿Escuchó? ¿Y sabe cuál es ese ministerio? El ministerio del profeta. A lo largo de la historia de la Biblia, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, usted va a ver en Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que los profetas están habilitados en el mundo espiritual y tienen esta función: poder concernir autoridad de parte del cielo, preconcebida, claro, con la autoridad de Dios, para levantar nuevos reyes y también para destituir reyes anteriores. Samuel tuvo una tarea difícil. Tuvo que ungir y destituir a la misma persona. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque significaría que lo que dice la Biblia no es cierto. La Biblia dice que el profeta Samuel fue el único hombre que Dios, igual que los otros, que respaldó, pero una característica especial del ministerio del profeta Samuel fue que ninguna de sus palabras profetizadas cayeron a tierra. Que Dios respaldó cada una de las profecías de Samuel paso a paso, corte a corte, lugar tras lugar, rey tras rey. ¿Me entendió? Pasaban los reyes, pasaban las modas, pasaban las sequías, pasaban las hambrunas, pasaban las ambiciones, pasaban los reinos, pero Samuel tenía la palabra firme y certera. ¿Me entendió? Por eso la Biblia dice, cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. Que cambie de presidente, pero que no cambie Dios. ¿Alguien dijo amén? Que se mueva el Congreso, pero que no cambie Dios. ¿Alguien dijo amén? Porque si Dios está en el Perú, nadie, que venga quien quiera. Dios está aquí, Dios se mueve aquí, Dios hace aquí. Él pone reyes, Él quita reyes, Él puso a Gerí, Él sacó a Dina y mañana va a traer a otro. Porque Dios es Dios. Samuel entendió eso. Y oramos por nuestras autoridades, oramos por el presidente José Gerí, y oramos por el Congreso y por todos los demás, y etc. Pero ¿sabe qué? Dios es el rey del universo. Dios rige las naciones. Dios rige a la nación patrón, incluso que es Estados Unidos. Y Donald Trump lo sabe. Por eso es que ha traído a la iglesia a la Casa Blanca. Porque sabe que si Dios está en esa nación, Estados Unidos tiene bases religiosas, tiene bases cristianas, Escocia también, Suecia también. Nosotros tenemos una cultura de esclavitud que fue transformada por las corrientes norteamericanas que llegaron a traer avivamiento aquí. Pero nosotros tenemos en el himno lo que otras personas no tienen en el himno. Tenemos al Dios de Jacob. Usted no es peruano, usted no vive aquí, usted no come aquí, no duerme aquí. Dios está en la nación del Perú. No lo ves porque cuando cantabas el himno nacional en tu colegio no tenías revelación, pero ahora dices, wow, desde mucho antes de que yo naciera, Dios ya está en el Perú. Desde mucho antes de que yo naciera, Dios ya está en mi nación. Desde mucho antes de que yo naciera, muchos antepasados míos cantaron que rendimos al Dios de Jacob. Pacto solemne. Quiere decir que la nación, nuestra raza, tiene un pacto con Dios. Y yo estoy seguro que Dios ha venido a cobrárselo. Así que ¿cuántos quieren ver un avivamiento en el Perú? ¿Cuántos quieren ver un avivamiento en todo? En costa, sierra, selva. ¿Cuántos lo quieren ver?
Vuelvo al profeta Samuel. Samuel tuvo una tarea difícil: destituir y ungir a la misma persona. Eso no está en mi tema, pero quiero compartírselo porque Dios me lo está haciendo llegar ahorita. El Espíritu Santo me está hablando. No era fácil para Samuel decir: entonces yo ungí a la persona equivocada. Porque al mismo él destituirlo, estaba diciendo no era el correcto. El problema es el siguiente: que de verdad ninguna de las palabras de Samuel de parte de Dios cayeron a tierra. Ninguna. Profeta, entonces ¿cómo que Saúl primero era elegido para ser rey sobre el pueblo de Israel y después fue destituido? Número uno, Saúl no lo eligió Dios, lo eligió el pueblo. Dios no se equivoca, el pueblo puede equivocarse, Dios no. Segundo, Saúl, que fue nombrado rey, no era la misma persona que Saúl cuando fue destituido rey. Quiere decir que Samuel no honró y destituyó a la misma persona. Saúl cambió. Su corazón ya no era el corazón que tenía cuando se escondía en el bagaje para no ser nombrado como rey. Ya no era humilde, ya no era dependiente, ya no era sencillo, ya no era sensato. Consultó hasta los brujos. Saúl ya no era el Saúl que Dios había permitido a Israel que tenga como rey. Saúl era otra persona. Por eso es que nuestro imperio y nuestro reino es inconmovible, porque está apoyado en Dios, no en ninguna persona. Las personas cambian, los intereses se mueven, los tiempos varían, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la palabra dice: hemos recibido un reino inconmovible, porque la base de nuestro reino se llama Dios. Si una nación tiene a Dios como su base, será inconmovible. Y eso lo tenemos que trabajar nosotros, amén. Recuerde que el nombre de un país es solo eso, el nombre. Su gente es la nación que representa. Si nosotros estamos ahora estableciendo una patria diferente aquí a la que hemos visto antes, vamos a ver al Dios de Jacob no solo en el himno, sino en las calles, en las plazas, en los bares, en los hospitales, en las comisarías, en los negocios, en las empresas. Porque si hay una nación que tiene un pacto con Dios, hay una tierra que está gimiendo para que la manifestación de los hijos de Dios se haga real. Y eso lo dice la Biblia. Usted tiene que entender eso. Hay una tierra, su tierra, mire sus pies y mire la tierra que está debajo de sus pies, porque todo eso está reclamando que usted se levante a ser un hijo de luz. Está reclamando que usted se determine a vivir para los placeres del reino y no para los placeres personales. Cuando usted decide ser un síndrome que imite el resto de la población y que sea como casi pegadizo, como una enfermedad, que muchos lo llaman así por eso y no saben que es poder de Dios, que es el evangelio, transforme el suelo que usted pisa. La tierra clama porque usted se levante. La tierra clama porque la guerra pare y empiece la siembra. ¿Dónde están los agricultores del reino en esta mañana? ¿Cuántos son agricultores del reino en esta mañana? Porque si usted es agricultor, el micrófono, súbele un poquitito el volumen. Los micrófonos, súbele un poquito ahí siempre porque ya acabó la pista. Escúchame, el que es agricultor tiene una semilla. La Biblia dice que Dios le da pan al que come. Entonces, si usted es sembrador, usted siempre va a tener una semilla. Ahora le doy una buena noticia. ¿Quiere que se la diga o no? ¿Todos quieren que se la diga o no? ¿De dónde nace el pan? ¿Y de dónde nace el trigo? Si usted tiene semilla, tiene trigo, tiene pan. Tiene semilla y tiene alimento. ¿Qué significa eso, profeta? Que aquel que sirve nunca le falta. ¿Me entendió o no? Wow, usted tiene que despertarse un poquito. Sígame. Voy a entrar al tema, creo yo. Escúcheme. El precio de la unción, diga, la unción tiene un precio. La unción no es gratis. La unción no es Black Friday, no está en 80% de descuento, no es día de acción de gracia, te vendo todo más barato. No, la unción nunca está en oferta porque lo que vale nunca está en el mercado. Las verdaderas cosas que valen nunca las vas a encontrar en el mercado.
Y los que saben realmente del valor de cosas cotizadas saben esto y saben que las cosas más valiosas nosotros no las vemos en ningún mall ni en ningún centro comercial. Son de diseñador. Y esto es, a veces lo hacen para una sola persona alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que cuesta no está en el mercado. ¿Por qué no está en el mercado, profeta? Porque no está a la venta. Por eso tu unción no se vende, tu ministerio no se vende, tu llamado no se vende, la verdad no se negocia. No podemos poner la verdad en una vitrina. La esencia es pura y eso no lo vas a encontrar en ningún mercado. Por eso es que la unción que viene del cielo, que es el aceite, el perfume, la grasa de Dios, tampoco está en el mercado. No hay precio para pagar eso. No hay dinero que lo compre. Puedes honrarlo de muchas maneras, pero estás honrándolo de alguien más. De ahí va a salir algo para ti. ¿Alguien dijo amén? Claro que sí, va a salir para ti, pero la unción se queda allí. ¿Por qué? Porque hay una porción para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La porción es personal. ¿Y qué quiere decir eso, profeta? ¿Que hay unción para mí? No hay un poquito, no hay una gotita, hay un jarrón entero para aquel que dice yo quiero unción. Ahora, ¿qué es la unción? Es el permiso y el poder sobrenatural para moverte en el mundo espiritual. ¿Qué puedo hacer yo caminando en el mundo espiritual si todavía no aprendo a caminar bien aquí? Bueno, esa es tu tarea. Pero te voy a decir lo que sí puedes hacer en el mundo espiritual y que no puedes hacer aquí. Número 1, puedes traer el riñón que le falta a tu familiar y ponérselo en el cuerpo aquí. ¿Sigo o no? Segundo, de allá puedes traer el dinero que te falta para pagar tu cuenta aquí. ¿Sigo o no? De allá puedes traer al hijo perdido para que regrese a casa aquí. ¿Sigo o no? De allá puedes traer lo que la terapia no puede hacer y traérselo a tu familiar con esquizofrenia. Porque Dios puede hacer lo imposible para el hombre posible en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 9:23 no está escrito por las puras. Dice, para aquel que cree, todas las cosas le son. ¿Y usted cree? ¿Usted cree? Entonces todo es posible. Si usted cree, todo es posible. Hay cosas que yo no puedo mover aquí, pero que las puedo mover allá. Quiero que usted lo entienda. Porque Pablo habla de una ciudadanía en Filipenses. Y dice, mi ciudadanía es de allá, no de aquí. Quiere decir que donde usted tiene legalidad, no sé, usted sabe que es un ciudadano, ¿verdad? Bueno, aquí dice que Abraham caminó como forastero en el desierto, como quien no tenía patria, como quien saludaba a todo el mundo, pero nadie lo saludaba a él porque nadie lo conocía. Pero en el cielo sabía muy bien quién era Abraham. Por eso es que Abraham conversó con más ángeles en el desierto que con gente. ¿Qué significa eso, profeta? Que no importa el sitio donde estés, significa quién te conoce. Importa quién te conozca. Tú puedes estar en un desierto y conversar todos los días con ángeles. Y puedes estar rodeado de gente y ningún ángel te visita. Es más, puedes estar en el lugar en donde esté el pecado y Lot escuchó. Y eran 2 ángeles. ¿Qué hacían 2 ángeles en Sodoma y Gomorra? Fácil, buscando a un conocido. Alguien tiene que ser conocido por el cielo para que le toquen la puerta a un par de ángeles este fin de semana. No se trata de dónde estés, se trata de quién te conoce. Es más, puedes estar en una tierra fructífera y tú sabes, ministro, que si no hay ninguna conexión, no hay crecimiento. Conéctate al cielo. Y lo dije en la campaña de Aviva, en la conferencia de Aviva que estuvimos hace poco con el evangelista Navarro. Escúcheme, si Dios ve que ningún humano te quiere dar la mano, como Él no puede obligar a la gente, va a hacer que un ángel te la dé. ¿Me entendió o no? En el estanque de Betesda pasaba esto, ¿verdad? En el Siloé. Dice que decía que un ángel... ¿Cómo? Hágalo así, así, ¿cómo? Vamos. Si usted me cree, hágalo. Si no me cree, no me mire. Mira, ¿qué está haciendo usted ahorita? ¿Qué está haciendo usted ahorita? ¿Y hace cuánto no lo hace? Hágalo.
Se están moviendo las aguas de su familia en este momento. Se están moviendo las aguas de su economía en este momento. Se está gestando su profecía hace tiempo dada y ahora está moviéndose. Porque lo que no se mueve está muerto, pero lo que se mueve está vivo. Y si estaba muerto, dale vida. Vamos, vamos, vamos. Dale vida, dale vida. Vamos, vamos, vamos. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. Dale vida, dale vida. ¿Sabe por qué? Porque así como hacías tú, hacía el ángel. Un movimiento así sanaba enfermos. Un movimiento así hacía que los ciegos vean, que los cojos anden. Un movimiento así. Tome asiento. Lo que lo hicieron, que se lleven ese ángel a su casa. ¿Y sabe qué? Escúcheme. Ese ángel agitaba esto. ¿Y qué pasó? El que se metía al agua primero se sanaba. La pregunta es, ¿por qué un ángel tenía que hacerlo? Porque no había un sanador. Cuando Dios ve la fe de un grupo de personas y ve que no hay recurso humano para hacerlo, Él mismo se va a encargar de mandar una hueste celestial a ayudar a la gente que tiene fe. Pasó en ese estanque, y quiero que usted lo sepa, no había nadie que sanara tanto enfermo regado por ahí. Y Dios convirtió un lugar de muerte en un lugar de milagros. Es como que usted vaya a los barracones y usted se encuentre en un muladar. Si lo era un muladar. Pregúnteme por qué. Porque estaba lleno de gente enferma, que no podían ni asearse, ni pararse, ni comer por sí mismos. Y estaba lleno de gente que estaba mal. Usted se imagina, si lo ven, no era un lugar bonito. Era un muladar. Es más, los hebreos no querían entrar ahí porque decían, donde hay enfermedad hay maldición, y donde hay maldición Dios no está de acuerdo con esa gente. Me voy a contaminar. Lo curioso es que donde la gente pensaba que se iba a contaminar, Dios mandaba un ángel. Qué raro, ¿no? Donde la gente decía, no, con él no, porque me voy a ensuciar, Dios mandaba un ángel. Dios decía, bueno, él no se quiere ensuciar la mano, yo me la voy a ensuciar contigo, para que después le muestres a la gente quién soy yo. ¿Me entendió o no? Usted no está aquí todavía. Estoy trayéndolo hace rato para que venga el mensaje. Usted quiere profecía, creo. Va a llegar, pero usted tiene que comer. Escúcheme, coma, porque eso lo va a poner gordito. Diga que está al costado, rosado, llenito, infladito, panchonchito, rellenito de amor, rellenito de Dios. Así tiene que estar su espíritu fortalecido para que venza el desierto como Jesucristo durante los 40 días de ayuno. Escúcheme, esto está llenando su espíritu. Usted no está viendo, pero esta palabra está quedándose en su vasija ahora y está en el reservorio que usted tiene aquí adentro. Escúcheme, después viene el poder de Dios y la manifestación, el suplir de necesidades aquí ahora. Ya lo hizo con Rosa. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Mire, escuche, sigo. Es necesario que usted entienda que Bethesda o Siloé, un estanque, vamos a llamarle estanque X, era un muladar. No era un lugar bonito. Olvídese, nadie quería entrar ahí. Por eso mismo ningún sanador quería entrar a sanar a ese lugar. Y si lo había, como les digo, no querían entrar. Y si no lo había, pues no lo había. No había posibilidad de entrar allí, porque no había por qué entrar, no iban a sanarlos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Le apoyaba con una limosna. Diga conmigo, limosna. Limosna. ¿Por qué le daban una limosna? Porque la dimensión en la que se encontraba la gente en ese estanque era de pedir sobras. Diga conmigo, lo que yo recibo es en medida a la dimensión en la que me encuentro. Dígalo otra vez conmigo. Lo que yo recibo es en medida a la dimensión en la que me encuentro.
¿Por qué la gente recibía sobras en ese estanque? Porque estaba en esa condición. ¿Qué hacía el ángel? Mire qué bueno es Dios, que ve gente que está en una mala condición y como ve que no tienen nadie que les enseñe, no tiene salida, va y manda un ángel para decirle: voy a cambiar tu estado, voy a cambiar tu estatus. Alguien tiene que decir amén. Voy a cambiar tu nivel, te voy a sacar de tu condición. Aleluya. Mire, ¿qué pasa? Que el ángel, usted me quiere obligar a predicar, ayúdeme por favor. El mensaje es este y lo llevo como Dios lo quiere llevar. Escúcheme. El ángel bajaba y sacaba de la condición física y más profundamente espiritual a aquel que estaba enfermo. Pastor, ¿por qué usted me dice física y espiritual? Porque se sabe desde antiguamente hasta ahora, desde tiempos antiguos hasta ahora, que la enfermedad es una maldición ocasionada por el pecado. Toda enfermedad tiene raíz espiritual y hay un espíritu opresión que está cayendo sobre el cuerpo de esa persona por el pecado. ¿Alguien dijo amén? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso te hablo de una dimensión espiritual y de una dimensión terrenal. La terrenal era pobreza, decadencia, dolor, falta de esperanza, falta de luz, tinieblas y oscuridad y muerte. Pero la dimensión espiritual era que un pecado que habían cometido o sus padres había caído sobre ellos el pecado y el espíritu los estaba oprimiendo. Ese espíritu de enfermedad estaba sobre ellos en el mundo espiritual. Profeta, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Como empecé, ¿qué hizo o qué hacía Dios para cambiar el estatus físico de la gente en Siloé o en Bethesda? ¿Qué pasó? Dígame usted, ¿por qué? ¿Qué hacía Dios? Dígame, ¿qué hacía Dios? Hacía que el ángel del mundo espiritual le sacara la opresión de encima para después enviar a ese mismo ángel al estanque a sanar a la persona en el mundo terrenal que ya había sido sana en el mundo espiritual. ¿Me entendió? Entonces, Dios sabe cómo gestionar las cosas. Hay gestores porque sale del cerebro de Dios, de la mente de Dios. Esto es un reflejo, lo conversaba ayer con una discípula y también con la pastora. Hay cosas que nosotros vemos aquí que son reflejo del cielo. La administración, la organización, la distribución, todo, la calidad, todo es reflejo vano del cielo. ¿Por qué vano? Porque el pecado lo distorsionó. Pero allá arriba todo es mucho más perfecto que aquí. Y en algún momento aquí va a ser destruido y va a ser puesto otro cielo y otra tierra nueva, perfecta como es allá arriba. ¿Me entendió? Usted mismo va a ser transformado en gloria cuando suba allá en el rapto, porque lo que el pecado le quitó, cuando Dios lo llame se le va a ser devuelto. ¿Me entendió o no? El Dios que tenemos es un Dios que sabe el tráfico de datos, sabe el tráfico de influencia que Él tiene y sabe cómo hacer las cosas. La gestión es la forma correcta de hablarlo. Dios lo conoce. Entonces dijo, para que yo libere a alguien en el estanque, primero tengo que liberarlo en el mundo espiritual. ¿El ángel era un ser humano o espiritual? ¿Era un ser humano o espiritual? ¿Era carne o espíritu? ¿Y cómo un espíritu puede tocar la carne? Por eso no tocaba a la gente, tocaba el agua. ¿Está bien o ya perdí a 5? ¿O le bajamos 5? Ese ángel, nada está escrito, para alguien debe ser esto, gloria a Dios. Para mí en primer lugar, pero para alguien más debe serlo. Escúcheme. Ese ángel movía las aguas, tocaba las aguas, que es un elemento creado por Dios, tocaba las aguas. En ese momento, el enfermo que llegaba primero, ¡pum!, se sanaba. Diga conmigo, contacto. Más fuerte, diga, contacto. Estoy diciendo lo que estoy escuchando, diga, contacto. Ese ángel tenía contacto con un medio, con un lugar, tiene su nombre, el agua, el fuego, el aire, son con un elemento, ¿correcto? Y el hombre tenía contacto con ese elemento y ese hombre se sanaba.
La pregunta es que ¿usted cree que era coincidencia que alguien llegara primero? Llegaba primero el que ya había sido libre en el mundo espiritual. ¿Por qué? Dígame usted y respóndame, quiero calar su mente. ¿Qué es más fácil? ¿Correr con una mochila de 10 kilos en la espalda o correr sin mochila? ¿Quién llega más rápido? ¿El que tiene una mochila de 6, 8, 10 kilos en la espalda o el que está ligerito, sin nada? Ahora usted sabe por qué llegaba primero el enfermo que no tenía mochila. Porque la carga espiritual que tenía ya se la habían quitado. ¿Me entendió o no? Así pasan los milagros. Primero un ángel te quita la carga espiritual y después manda al hombre de Dios, al profeta, a la mujer de Dios, a que tenga contacto contigo. Quiere decir que antes de que tú veas el milagro ya pasó. Antes de que se acerque el hombre, la mujer de Dios, por tu fe el milagro ya pasó. Ya te quitaron la carga en el mundo espiritual. Entonces cuando un hombre o una mujer de Dios tiene contacto contigo, solo está terminando la obra que Cristo empezó en la cruz. ¿Usted cree en los ángeles ministradores o no? Porque esos, yo estoy aquí, pero ellos están en su casa trabajando. Están en su negocio trabajando. Están en su familia trabajando. Están en su economía trabajando. Mientras que estamos aquí todos reunidos escuchando la palabra, los ángeles ministradores están ministrando su vida en diferentes áreas para alcanzar la plenitud de Cristo que dijo Pablo, era Él en nosotros. ¿Me entendió? Entonces, ¿por qué Dios quiere tu plenitud? Porque Cristo es en ti. Si no estuviera en ti, tal vez no estaría interesado, pero como está en ti, Él quiere que tú alcances la plenitud en todas las áreas. ¿Me entendió? Ok. Mire, Jesús entró a ese lugar y sacó del estado espiritual al paralítico. ¿Correcto? Al tullido. ¿Correcto o no? Ahora, escúcheme. Lo que Jesús hizo fue mostrarle a la gente que lo que antes hacían solo los ángeles, ahora lo podían hacer los hombres. Usted no está aquí todavía. Quiere decir, ¿lo suelto o no lo suelto? Porque a veces lo veo que me están mirando mal. O tiene hambre, que es la cafetería ya. Dígame, ¿lo suelto o no lo suelto? Antes un ángel tenía la potestad de sanar a los enfermos, pero cuando Cristo se hizo carne, el cielo se hizo hombre. Entonces dijo, ya no necesito un ángel, le voy a mostrar a la gente que cuando el Hijo del Hombre entra en un lugar, puede hacer lo que antes solo los ángeles hacían. ¿Qué me quiere decir, profeta? Que antes tenías que decirle a Dios, manda un ángel a tocar a mi hijo, manda un ángel a tocar a mi familia, manda un ángel, usted no está aquí, manda un ángel a tomar mi economía. Ahora eres tú el que lo puede tocar. Ahora eres tú el que tiene la licencia para cambiar y para producir un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo vino para habilitar, oh, aleluya. Mire, ¿cómo era Cristo? ¿Cómo es que se llamaba Jesús en hebreo? Yeshua. Yeshua. Lo cantamos en los coros. Yeshua. ¿Sabe qué significa eso? Sígame, el ungido. Y Él vino, si la unción es habilitación, Él vino como el habilitado. Vino como el habilitado, pero no vino para decir yo soy acreditado, yo soy habilitado, no. Dijo para decir te voy a habilitar a ti, te voy a habilitar a ti, te voy a habilitar a ti, porque yo tengo habilitación, tú tienes también esa habilitación. Yo estaría saltando en mi asiento diciendo Dios me ha habilitado para mover el cielo a mi favor. Si el ungido es Él, Él me habilita a mí. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Denle un aplauso a Dios. Tomen asiento. Un minuto. Dios mío. El precio de la unción. Abra su Biblia en Hechos 6. Pastor, ¿por qué? Porque la Biblia habla de penalidades. Habla de que tenemos que sufrir un precio por la unción. Vamos a Hechos 6. Nada de lo que he dicho estaba en el tema, así que voy a correr full. Pastor, dame unos 20 minutos, te lo suplico. Solamente 20 minutos nada más. Mire, Hechos
6. Y vamos rápidamente al versículo, y quiero que usted lo lea del versículo 10 en adelante, ¿correcto? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Claro que sí. El ángel de Jehová se sabe que es Jesucristo. Y el ángel de Jehová ya estaba en Esteban. Por eso que cuando Esteban hablaba, cada vez que ese muchacho se parecía menos a Esteban y se parecía más a Jesús. Él empezó sirviendo la mesa, ¿te acuerdas, Jefferson? Pero terminó predicando en el templo. Ya le dije algo a alguien, creo. ¿Cuánto lo reciben? Empezó en la mesa y terminó en él. Porque así es el camino del servidor. A quien más se humilla, más Dios lo exalta. Esteban no armó campaña, Esteban no tenía micrófono, pero la cara que tenía era la cara de Jesús. La gente lo veía a él y veía un ángel. Sin campaña, sin flyer, sin micrófono. Llama. Pero veían a Jesús en Esteban. Y eso llenó de ira a la gente. Lo que hablamos ayer, que la iglesia de ese entonces, y hasta ahora se manifiesta en algunas iglesias, corroen la unción con el odio y con la envidia. No es de ahora, lo hablamos ayer. ¿Cuántos han estado en el podcast ayer? Hablamos desde el Génesis, cómo es que la iglesia pierde su lugar e intenta tomar el lugar de Dios a través de Eva, que es la iglesia, Cristo, la figura de Adán. ¿De dónde salió Eva? De la costilla de Adán, porque la iglesia está puesta sobre la cobertura de Dios, bajo la cobertura de Dios. No está puesta para estar al lado ni arriba. ¿Qué hizo Eva? Y cuando hizo eso perdió todo. Eso pasó en el Sanedrín. La gente le quería decir a Dios cuándo podía sanar. Que no era lícito sanar en el tiempo del reposo, en el Sabbat, ¿no? Sabbat. Y le quería decir la iglesia a Dios cuándo tenía que sanar. Y decían, si Dios hace un milagro, Él tiene que hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer cabezón? ¿Tú? No, Dios lo tiene que hacer. Pero si tú le dices a Dios cuándo tiene que hacer las cosas, estás entendiendo mal. Porque es Dios quien te tiene que decir a ti cuándo Él está haciendo ya las cosas, porque las cosas ni siquiera las haces tú, las hace Él. Entonces, en ese momento, la iglesia se encontraba en el mismo conflicto que en el Génesis. Pregúnteme por qué. Porque el diablo que se metió al huerto del Edén se metió a la sinagoga. Y la misma voz que le susurró a Eva, sal de tu sitio, se la susurró al Sanedrín. Tú puedes determinar quién es Dios. Hasta ahora lo vemos en la familia, ¿no? Yo soy independiente en mi vida, mamá, papá, déjame hacer lo que me da la gana. Es la misma voz que se susurra generación tras generación. La voz que escuchó la generación de Noé, que se perdieron toditos. Y la voz que no escuchó Noé fue la misma que del Génesis. Tú puedes ser Dios. La misma voz que enrosca a toda la gente que tiene gobierno y poder ahora, a la gente que es empresaria, que lastimosamente muchos no son parte del pueblo cristiano, escuchan este susurro y creen que pueden ser Dios. Por eso no es muy bonito estar sobre un grupo de gente si no sabes que eres nada y que estás ahí porque Dios es todo para ti. Si tú no sabes eso, el lugar te va a aplastar y la voz te va a susurrar y te va a manipular. Escúcheme, el Sanedrín nunca tenía relación con Dios. ¿Por qué?
Escucharon la voz del diablo antes que escuchar la voz de Dios. Y le decían a Esteban, cállate, porque ese Jesús de Nazaret no puede hacer ningún milagro. No ha traído salvación a nadie. Si usted lee la escritura, le pagaron a los soldados romanos, el Sanedrín, para que dijeran una mentira y la divulgaran de que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de un grupo de terroristas ni de vandalismo, estoy hablando del Sanedrín, de la iglesia de ese entonces. Pastor, ¿por qué? ¿Cuál era el sentido de hacer eso? ¿Por qué lo hicieron? Cuando un ladrón ve algo precioso, ¿qué hace? Lo quiere hurtar. ¿Para qué ha venido el diablo? Para matar, hurtar. Gloria a Dios que sigue llegando la palabra. Si alguien ve algo valioso en ti y en lugar de potencializarlo, lo quiere matar, lo quiere hurtar o lo quiere destruir, ese no es de Dios, ese es de Satanás. ¿Cómo usted sabe que Satanás estaba en el Sanedrín? Todos estaban reunidos y Cristo dijo, alguien mayor que Moisés está aquí. ¿Y qué hicieron? Agarraron las piedras. Número 1, quisieron matarlo. Número 2, empezaron a hacer un consejo para robarle influencia. Y le dijeron, nunca más te vas a parar en este Sanedrín a hablar de la ley. Lo expulsaron del templo, hurtaron su influencia. Número 3, quisieron destruir su legado, pagándole a los romanos para que dijeran que el cuerpo de Cristo había sido robado por los discípulos. Matar, hurtar y destruir. El diablo estaba en el Sanedrín. No le creo. En Hechos 6, lo mismo que hicieron con Cristo lo hicieron con Esteban. Quisieron matar su fe, quisieron hurtar su influencia porque lo sacaron del templo y a las finales quisieron destruir su legado. Pero Esteban hizo algo muy importante y eso no está aquí escrito, recíbalo en el nombre de Jesús. Antes de morir, habló. ¿Sabes qué es lo único que va a seguir aquí después que tú mueras? Tus enseñanzas. ¿Cómo es eso, pastor? Jesús murió, ya no está, pero yo sigo hablando de él. Pablo murió, ya no está, pero yo sigo hablando de él. Esteban ya no está, pero yo sigo hablando de él. Porque antes de morir dijo, voy a dejar algo que no van a poder destruir. Podrán destruir mi casa, podrán destruir el dinero, podrán quitarme la influencia, pero si yo hablo, eso se va a quedar en mi generación. Se va a quedar en las enseñanzas en mi hijo, en mi hija, y eso no muere. ¿Me entendió o no? Y Esteban dijo, tengo que hablar. Porque yo me puedo presar en la muerte, me quedo preso humanamente, voy al cielo y sigo viviendo, pero mi palabra queda aquí. Hizo lo mismo que Cristo hizo. Yo los envío, vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Porque la palabra nunca muere. Cielo y tierra pasarán. Mi cuerpo no pasará. Mi dinero no pasará. Mi influencia no pasará. Mi palabra no pasará. El universo se hizo con la palabra. Es más, todavía eso gravita aquí, por eso es que hay vida. ¿Me entendió o no? ¿Usted está aquí o no? 3 puntos. Me quedan 10. Número 1. Aquel que no resiste la unción tratará de idear señuelos para no atacar de frente a la verdad. Usted y yo sabemos que frente a la verdad no podemos hacer nada. No lo podemos hacer. Si usted frente a la verdad intenta hacer algo, usted queda totalmente en ridículo. Sí, pero nadie se enteró. Tú te enteraste. Tú sabes qué clase de persona te convertiste al momento de negar la verdad.
¿Quién va a ser tu juez cuando te acuestes y te levantes? Tú. Si sigo va a sangrar, ¿sigo o no? Escúcheme. Aquel que no resiste la unción tratará de idear señuelos para atacar de frente a la verdad. Dijo Cristo a las mujeres que se le acercaron cuando estaban en el vituperio camino al Gólgota: si esto hacen con el árbol que está vivo y tiene frutos, ¿qué no harán con el seco y que no tiene ningún fruto? Lloren por sus hijos, mujeres, porque si esto hacen conmigo, ¿qué no harán con ellos? Si lo hicieron con Jesús, lo hicieron con Esteban. Y si lo hicieron con Esteban, si tú estás ungido, prepárate, porque lo pueden hacer contigo. Y a veces, de el movimiento que menos esperas que lo haga. Aló. ¿Cuánto quiere la unción? Ya lo están pensando tres ya. La unción que provoca persecución es la misma unción que te defiende en medio de la persecución. Así que no te vas a defender tú, te va a defender lo que tú portas. Y eso es así siempre. Lo que portan mucho hablan poco. ¿Por qué? Porque lo que portan los defiende. Si Dios va contigo, tú no tienes que hacer nada, porque el que te defiende es Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 10 al 14 vemos que la gente que no podía contra Esteban intentaron silenciarlo de una forma no frontal. Dice, porque no podían, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No puedo de frente porque la verdad me aplasta. Voy por el costado, voy por otro lugar, voy por la espalda, pero nunca de frente. Alguien dice, ya me ha pasado. Alguien dijo, me suena familiar. En ese momento Esteban estaba experimentando lo que significa ser ungido. Y posiblemente fue uno de los primeros que atravesó la ruta de Cristo más rápido. Sirvió, fue ungido y murió. ¿Me entendió o no? ¿Y sabe qué? Esteban, escuche, experimentó la persecución. En ese momento Esteban entendió algo y dijo, qué raro. En el Sanedrín no me dicen nada, pero atrás están intentando pagarle a gente para que me desvirtúe el mensaje. Cuando come conmigo se ríe, pero después trata de desvincular mi mensaje del pueblo. Trata de despintar mi liderazgo. Trata de quitarme la influencia. Dios no actúa así. Dios cuando te habla de frente o no. Cuando te dice y te corrige, ¿te lo dice de frente o no? Entonces, ¿por qué Dios no va a actuar igual con otra persona en relación a ti? El diablo no actúa como Dios, por eso es que él va a crear señuelos, porque contra Dios nadie puede. Nosotros somos falibles, pero como Él es en nosotros, Dios, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Bonita está la rima, ¿no? Vívalo, porque esa es la palabra está viva y es real. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, sigo rápido. Porque la verdad es la luz es Cristo, y aquel que chocare con esta piedra será hecho polvo. Usted lo sabe, la Biblia dice eso. Es más, dice que la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la piedra angular, cabeza de la construcción. Y esto pasa ¿por qué? Porque no están en la sintonía del cielo. Hay gente que mientras que tú camines en AM con ellos, todo va a estar bien, pero cuando te cambies de frecuencia porque el cielo te quiere llevar allá, van a empezar a convertirse en tus mayores críticos. Y los que profetizaron tu subida van a criticarla y van a procurar tu caída. ¿Cómo es eso, pastor? Tantas veces se habló en la sinagoga del Mesías y cuando llegó lo mataron. La misma gente que profetizó la venida y la subida de Israel fue la que la trajo abajo, entre comillas. No sabían que una semilla tenía que caer a tierra y morir para multiplicarse. Y Cristo era semilla. Cayó a tierra, murió y se multiplicó por todo el mundo. Eso no lo sabían, pero eso porque no leían la Biblia que tanto predicaban. Y eso, escúcheme, eso es algo muy importante. Porque si la verdad es la luz, es que Cristo en las tinieblas no habita.
Y en una persona que tiene la mente cerrada, como lo hablamos ayer, que tiene la mente enclaustrada en una cosa, en un lugar, en algo, en una postura, ¿verdad, ministro? No hay luz ahí. Hace rato que cerraron la celda y solo está viendo por una ventana los rayitos que entran. No hay luz. Le apagaron la luz, le cortaron la corriente, lo desconectaron, lo desenchufaron. ¿Alguien dijo amén? Eso es muy peligroso, porque si no te usa Dios, ¿quién te usa? Le decía a Lenson en el sonido, Dios quiere usarte, pero ¿quién te está usando? Entonces, eso es muy importante, que también la otra parte diga, Dios quiere usarte, pero déjate usar por Dios también. Escúchame. La sabiduría, segundo punto, el primero es que sí o sí, los señuelos van a estar, porque frente a la unción y la verdad no se puede hacer nada. Pero lo segundo que vamos a ver es que también van a ver que la unción, por ejemplo, que vimos en Esteban, la sabiduría que tenía Esteban trae persecución. Dígale que está al costado, persecución. Dile, tú querías bajar de peso, va a haber persecución para que corres. ¿Alguien dijo amén? Escúcheme, quieren los milagros nomás usted. ¿Cuántos quieren ser ungidos? Este mensaje es para la vasija vacía. ¿Cuántos quieren aceite? Versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes y señales entre el pueblo, y los que no podían hacerlo crujían los dientes. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, y de los de Cilicia y de Licia y Sicia y Asia, disputando con... ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Esteban antes de hablar no tenía enemigos? ¿Por qué Esteban antes de hablar no tenía confrontación? Porque el que siempre se calla nunca tiene enemigos. Pero el que dice la verdad de frente, casi todo el mundo se levanta a contender con él. ¿Qué podemos hacer? Yo prefiero hablar y ser legal y ser íntegro a callarme y no ser aceptado en el cielo. Esteban fue tan íntegro que su muerte fue tan rápida que llegó al cielo más rápido que todos los demás apóstoles. Es más, Esteban vio a Dios. Pedro, Pablo nunca llegaron a ver el trono. Juan sí. Pero Esteban lo vio. Mire qué tal nivel de integridad de ese jovencito. ¿Alguien dijo amén? Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces la sabiduría y la unción trae persecución. No se me desanime, no se me achicopale. Todavía no termino. ¿Qué significa, pastor? Que para echar fuera demonios voy a tener que ser perseguido. Es parte de... Para profetizar y dar ciencia voy a tener que ser perseguido. Siempre hay. Usted no sabe la gente que critica en las redes sociales mucho este tipo de movimientos, porque lamentablemente no conoce a Dios. No saben que Dios no está mudo, que Dios no le han cerrado la boca, que Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es entendible. Lejos de encolerizarnos, es cuestión de tener compasión y amor por aquel que todavía no entiende y que no ha escuchado la voz de Dios. Miren, quiero hablarle a la gente de las redes sociales también que me está mirando, porque si tú eres una persona que persigue un ministerio, prepárate, porque Saulo perseguía a la iglesia. Y cuando Dios te llegue, te vas a convertir en el pregonero de lo que hoy persigues. Así que prepárate también, usted que está aquí en la iglesia, para que la gente que lo persigue empiece a convertirse en los pregoneros de lo que Dios va a hacer con usted. Usted no está aquí. La gente que hoy te persigue, Dios va a provocar que la luz los bote del caballo y que mañana se conviertan en los principales pregoneros de la unción que tú portas. Y tú vas a decir, wow, ¿lo digo o no lo digo? Dígame por favor, ayúdame a predicar. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Sabe qué pasa? Que la vara de Moisés, cuando él la cogió por la cola, era una... Y cuando la soltó Moisés, Dios le dijo, tómala. Y Moisés la tomó por la... Y esa serpiente se convirtió en... ¿Usted está listo para lo que voy a decir o no? Hay gente que en tu vida fue serpiente en una etapa, pero que cuando Dios la trae de nuevo se va a convertir en vara.
Usted no está aquí. Escúchame, porque la gente que no puede contigo va a tener que sentarse a comer contigo para apoyar tu visión. Escúchame, porque lo que no pudieron sacudir los griegos a Pablo en el Areópago, dijeron, ok, somos politeístas, pero no podemos con tu mensaje. Así que vamos a admitir que el templo y el lugar elevado al Dios no conocido, ese es el Dios que tú estás predicando. Tú tienes razón. Oh, yo no sé si usted está aquí, Dios mío. Ese es el Dios que nosotros servimos. Tercero, la unción trae calumnia. Esteban había hablado en contra de Moisés. Había desprestigiado al Sanedrín. Había hablado en contra de la ley. ¿Y por qué entonces decían que él lo había hecho? Le pagaron a gente para que hablara calumnia. ¿Y sabe qué es una calumnia? Agregarle una coma a lo que tú dices. Cortarle un fragmento a tu mensaje para que suene diferente. ¿Qué es una calumnia? Un teléfono malogrado, darle tu interpretación incorrecta y distorsionada de un mensaje o de un proyecto a tu gente. Eso es calumnia. Calumnia es levantar un falso en contra de quién o qué o por cualquier movimiento o proyecto. Es un carácter de calumnia. Todo comentario que desvalúa, distorsiona, divaría en el concepto real de un proyecto, de la esencia de una persona o el carácter de una persona es una calumnia, es un falso testimonio. Y eso es lo que hicieron con Esteban. La unción trae consigo calumnia. Pero ahora vamos a un punto que nos va a gustar a todos, mucho más bonito. Aquí sí todos van, acá van a empezar los amén, los gloria a Dios, aquí no se preocupen. La persecución, Dios la usa para revelar la gloria que hay dentro de ti. Vamos a su Biblia ahí mismo, Hechos 6, no nos vamos a mover. Esto es impresionante porque Dios me dio un mensaje en todo este capítulo. Verso 15, entonces todos los que estaban sentados en él, dígalo, en él, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo es eso, pastor? Es que mientras que tú estás avanzando en medio de la persecución, mientras que tú te mueves en medio de las críticas, mientras que tú decides no detenerte en medio del problema, tú no te das cuenta, pero tu rostro empieza a brillar, y empieza a brillar, y empieza a brillar, y tú volteas a ver a los que te persiguen, y los demás te persiguen, pero te empiezan a mirar raro, y dice, al que estamos persiguiendo, le está empezando a brillar la cara, no se parece a él, se está pareciendo a Dios. Entonces esa luz de los que te persiguen va a brillar tanto como brilló en Jesús, y le llegó su momento a Saulo, porque vas a brillar tanto que vas a dejar ciegos a los que te persiguen. Ya me voy, usted no está aquí. Vas a brillar tanto que vas a dejar ciegos a los que te persiguen. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pablo tuvo escamas en los ojos después de ver cara a cara al que perseguía. Prepárate para brillar. Prepárate para que tu luz irradie tanto que te dejen de perseguir, no porque le falte ganas, sino porque ya no pueden mirarte. Que brilles tanto que te pierdan de vista. Que brilles tanto que desaparezcas de su radio, que desaparezcas de su mapa, que desaparezca de su entorno, que no te puedan ver, porque dice, ese hombre que yo perseguía antes ha subido tanto de dimensión que ya ni me deja verlo, la luz que trae encima. ¿Usted está listo para eso o no? La persecución revela la gloria que hay dentro de ti. Si eres perseguido, Dios lo va a usar para que lo que está dentro de ti empiece a brillar. Pastor, pero yo no brillo, no me invitan a predicar ni a la esquina, no me dan ofrenda ni 10 céntimos, porque no eres capaz de aguantar la persecución. ¿Tú quieres brillar? Aguanta que te persigan. ¿Tú quieres brillar? Aguanta el proceso, cabezón. ¿Tú quieres que la gente vea lo que hay en ti? Aguanta, porque mientras más te persigan, más vas a brillar. Usted no está aquí. Levántate y resplandece, porque ha venido sobre ti su luz. Y quiero que usted
se ponga de pie y que me escuche este último punto así. Dios mío, yo quiero que Dios unja a todas las personas aquí. Pero ¿sabes que es un factor determinante en la unción? Que tú quieras cambiar tu estado y que tú quieras ser ungido. Esteban servía las mesas. Tal vez no tenía un buen habla, pero quería ser ungido. Él miraba a Pedro y decía, yo quiero ser como él. Miraba a los demás, a Marcos, y decía, yo quiero ser como él. Porque los discípulos primero habían mirado a Jesús. Por eso la gente quería ser como ellos. No vas a tener nadie que quiera ser como tú. Vas a tener gente detrás de ti que al ver a Jesús en ti van a querer ser como Jesús. Ahí nace la influencia. ¿Cuántos dicen amén? Este último punto quiero que lo escuches, por favor, porque esto va a desatar un hambre en ti. Y va a provocar que Dios, si está en la voluntad del Padre, hoy día te unja. Primero en el mundo espiritual. Quiere decir que mientras que estoy hablando puede estar pasando en el mundo espiritual. Y donde Dios me dirija al hombre de Dios, voy a terminar la obra que ya fue. ¿Cuántos dicen amén? Dice, la persecución a un ungido solo provocará que se levante el siguiente. Tu persecución va a provocar que mientras que te persiguen, otros te admiren por tu resistencia. Y dentro de esos otros está el siguiente, ungido. ¿La entendiste, ministro? Tuya, en el nombre de Jesús es tuya. Escúcheme. No, ¿dónde dice eso? Vamos al siguiente capítulo. Aquí nomás, aquí. Al siguiente. Aquícito, vamos para allá. Hechos 7. Dios mío, ¿está listo para leer eso? 51. Dios, prepárese porque hay una unción fuerte aquí hoy. Dios mío. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. No es a ustedes, es al Sanedrín. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Quién estaba hablando? Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores, asesinos? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque contra el mensaje no podían. El mensaje era verdad. Lo que le daba cólera es que alguien le dijera la verdad en su cara. ¿Sí o no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon por decir la verdad. Es que la verdad no siempre es un mensaje popular, no siempre le gusta a la gente que le diga su verdad. Le apedrearon por decir la verdad. A mí me encantan las comas en la Biblia. Los puntos y coma más todavía, porque significa que va a hablar de otro tema en relación a eso. Escuche, mira lo que dice el versículo 58, después del punto y coma, después de una pausa, porque la muerte de Esteban en el propósito de Dios no fue el final, fue una pausa. Gloria a Dios. Te tiraron piedras, no es tu muerte, es una. Te criticaron y te tiraron del. ¿Es tu muerte? No, es una. Se te apagó una vez la economía, ¿es tu muerte o es una? Porque el propósito no muere. Escuche, después del punto y coma, vamos, mire, léalo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Usted se quedó como que, ahorita le explico. Lo criticaron,
Le quitaron la influencia. Como dice Maradona, me cortaron la pierna, no, a él le cortaron el púlpito. Lo sacaron del Sanedrín, los llevaron a la afuera, le dijeron: aquí vas a morir como un perro en la calle. Y él dijo: sigue, persígueme, dale, porque mientras que más tú das, más yo brillo. Y no te das cuenta que estás haciéndome embarazarme del que sigue. Dale, dale. Y en ese momento él brillaba, y en ese momento decía: wow, estoy viendo al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más persecución, más vas a ver a Dios. Mientras más persecución, más vas a ver a Dios. Y en ese momento él dijo: veo a la diestra del Dios Todopoderoso sentado en el trono, a Cristo sentado a su diestra. Y todos se enfurecieron y dijeron: es un hereje, este está loco, hay que apedrearlo. Lo apedrearon. Punto y coma. Hubo una pausa. Después de Malaquías y antes de Mateo, hubo 400 años de pausa. Todo el mundo dijo: no se va a levantar profeta. Todo el mundo dijo: ya se murió lo que Dios dijo. Todo el mundo señaló: ya Dios nunca más va a volver a hablar con el hombre. Hasta que por ahí un barbón con piel de empezó a entrar y dijo: arrepentido, porque el reino de los... Y todos escucharon, dice: ese parece la voz a Dios. Y empezó, y el profeta Juan el Bautista irrumpió en el silencio y dijo: se acabó la pausa. Para alguien se le tiene que acabar la pausa hoy día, y tiene que ponerle play el cielo a su vida. ¿Por qué? Porque en el ¿está listo o no? Porque en el Antiguo Testamento había silencio al Nuevo, y entró Juan el Bautista y era un profeta. Ahora había silencio. Dios envió al profeta para que empiece a hablar de nuevo. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir: lo que estaba en pausa por la voz profética se va a poner en play en mi vida. Hay una unción fuerte aquí. Termino con lo de Saulo. Mataron a Esteban, punto y coma. Pausa. Siguiente capítulo. ¿Cómo empieza el siguiente capítulo del siguiente ungido de Dios? Y pusieron las ropas de Esteban a los pies de uno que se llamaba Saulo. La muerte de Esteban provocó el nacimiento de Saulo. La pausa en tu vida está provocando que nazca el siguiente ungido de tu familia, de tu generación, de tus hijos. Alguien tiene que saltar y decir amén. Algo está pasando en una pausa. La pausa no es muerte. Y mientras que tú estás en pausa, Dios trabaja. Y ese jovencito que recibió la ropa con sangre de Esteban, después fue el que empezó a perseguir la iglesia. ¿Qué pasa, profeta? No era el siguiente. Claro que era el siguiente. Lo que pasa es que Dios empieza antes de que el ojo del hombre lo vea. Y la historia de Saulo no empezó cuando lo botaron del caballo, empezó cuando mataron a Esteban. Quiere decir que la historia de alguien más puede empezar en medio de tu proceso. Señor, no quiero más procesos. Te vas a convertir en padre de multitudes a través de tus procesos. Porque van a decir: yo no sé, yo estaba desanimado, yo no predicaba en las calles, yo no hacía milagros, pero en medio de mis problemas me choqué con alguien que se llamaba Javier Villa y me contó que estaba teniendo un problema en su empresa, pero dijo: fiel es Dios que Jehová dio y Jehová quitó. Eso me encendió, eso me puso de pie y eso me hizo hacer los prodigios y los milagros que hago en las calles. Después vendrá otro y dirá: yo estaba desanimada, mi hogar estaba destruido, pero escuché la voz de una profesora que trabajaba conmigo, que se llamaba Teresa, se llamaba Paola, y me dijeron: en medio del problema alaba. Y nació la mujer que empezará a sacudir alrededor del distrito, de la nación, a través del proceso de alguien más. Él dijo: murió Esteban. El diablo dijo: murió el ungido. Lo que no sabía es que el ungido es una semilla, y que si muere y cae a tierra, sale y se multiplica. Y nació Saulo, el perseguidor de la iglesia, pero nació en el cielo como Pablo, el último apóstol de los tiempos de Jesús. Alguien tiene que decirle a Dios: yo soy el siguiente.
Si alguien te revela su proceso, no lo apuñales. Si alguien te expone su corazón, su condición, no lo traiciones, porque no lo estás matando a él nunca lo vas a poder matar, te estás matando tú. Porque se supone que el que tiene que nacer viendo ese proceso eres tú. Cuando veas el proceso de alguien y ese alguien te abra su corazón, no lo apuñales porque te estás suicidando, brother. Al ungido nadie lo mata. Pero si tú no entiendes que ese nivel de confianza es para que tú nazcas como ungido de Dios, tú vas a cometer un error y vas a empezar a contarlo por ahí. Y tú mismo te estás matando dentro del vientre profético. Saulo miró la ropa, consintió en su muerte, pero se cayó la boca. Por haberse callado la boca es que Saulo no aborta su propósito. Levante sus manos al cielo y cierra sus ojos. La unción de Dios está aquí desde el inicio, desde el principio. El poder de la unción no está preso en un cuerpo, emana de un cuerpo, sale de un cuerpo porque no es tan corporal, tan terrestre como para estar presa. La unción se irradia, se expande en un radio de alcance a raíz del cuerpo del ungido. Súbelo.